en una ciudad costera del mundo griego, nació un niño destinado a cambiar la forma en que la humanidad recuerda el pasado. Su nombre era Heródoto. Y aunque vivió en una época donde los mitos y las leyendas gobernaban la memoria colectiva, él decidió hacer algo impensable: descubrir la verdad. Para él, las historias no debían ser solo cuentos transmitidos por los ancianos en la plaza. No. La historia tenía que ser documentada, investigada y analizada. Y así comenzó su viaje. No fue un rey ni un guerrero. No alzó una espada ni conquistó tierras, pero con una pluma y una mente insaciable, conquistó algo mucho más poderoso: el tiempo. Desde joven, Heródoto sintió que su destino no estaba en un solo lugar. Dejó su hogar y recorrió el mundo conocido. En Egipto, observó las pirámides y preguntó a los sacerdotes cómo habían sido construidas. En Persia, caminó por los grandiosos palacios de los reyes que habían desafiado a Grecia. En las ciudades griegas, escuchó a soldados y marineros contar sus vivencias en las guerras contra los persas. Pero Heródoto no solo escuchaba, investigaba. Comparaba relatos, buscaba pruebas, analizaba cada detalle. Y cuando encontraba versiones contradictorias, no tomaba partido, sino que las exponía todas, dejando que la verdad hablara por sí misma. En su tiempo lo llamaban simplemente un contador de historias. Pero él sabía que estaba haciendo algo más grande. Estaba escribiendo la historia de la humanidad. Años de viajes y descubrimientos lo llevaron a escribir su gran obra, los 9 libros de la historia. Fue el primer intento de recopilar los eventos del pasado de manera organizada y razonada. En sus páginas narró las costumbres de los pueblos, las grandes batallas y los imperios que se alzaron y cayeron. Nos dejó relatos de la batalla de Maratón, donde unos pocos griegos lograron derrotar al poderoso ejército persa. Nos contó sobre el rey Jerjes y su imponente ejército que cruzó el Helesponto sobre un puente de barcos. Nos llevó al corazón de civilizaciones que, sin él, quizás habrían quedado en el olvido. Pero no era un historiador en el sentido moderno. En sus escritos a veces mezclaba hechos con relatos sorprendentes, con historias que hoy podrían parecernos exageradas. Hablaba de hormigas gigantes que extraían oro, de serpientes aladas en Egipto, de dioses que intervenían en la guerra. ¿Exageraba? Tal vez. ¿Se dejaba llevar por la emoción de las historias? Posiblemente. Pero su mayor legado no fue la exactitud, sino la intención. Porque Heródoto entendió algo que nadie antes había comprendido: que el pasado no debía ser olvidado. Que cada historia, por increíble que pareciera, guardaba una verdad más profunda. Hoy, más de 2 milenios después, su nombre sigue vivo. Gracias a él, conocemos el esplendor del mundo antiguo, las guerras que moldearon civilizaciones, los líderes que dirigieron imperios y las culturas que se entrelazaron para construir lo que hoy llamamos historia. Fue el primero en preguntar, el primero en documentar, el primero en escribir para la posteridad, y por eso lo recordamos como el padre de la historia. Porque si el conocimiento es poder, Heródoto nos dio la herramienta más poderosa de todas, la memoria de la humanidad. Heródoto, el hombre que inventó la historia. Pero la historia de Heródoto no terminó con su obra. Su legado viajó más allá de su tiempo, cruzando los siglos, influenciando a generaciones de historiadores, escritores y pensadores. Porque aunque su voz se apagó hace milenios, sus palabras siguen vivas, resonando en cada página de su obra, en cada relato que nos dejó. Piensa en esto: sin Heródoto, ¿qué tanto sabríamos realmente sobre el mundo antiguo? Sin su curiosidad, sin su empeño por documentar lo que veía, ¿cuántos relatos se habrían perdido en la niebla del tiempo? Él no solo nos contó el pasado, nos enseñó a buscarlo, a cuestionarlo, a preservarlo. Pero su camino no fue fácil. En su época muchos lo criticaban. Decían que sus historias eran demasiado fantásticas, que mezclaba la verdad con la imaginación. Sin embargo, ¿no es esa la esencia misma de la historia? Un tejido de hechos y relatos que, juntos, construyen la identidad de un pueblo, de una civilización. Hoy, sabemos que muchas de sus crónicas, aquellas que en su tiempo parecían inverosímiles, han sido confirmadas por la arqueología y la investigación moderna. La grandeza de Babilonia, los templos de Egipto, las guerras entre Grecia y Persia. Todo lo que escribió estaba allí, esperando ser descubierto nuevamente. Y es aquí donde su importancia se vuelve aún más clara. Heródoto no solo nos dio un registro del pasado, sino que nos enseñó algo más profundo: la importancia de la memoria.
Nos mostró que la historia no es un simple recuento de fechas y nombres, sino la esencia de lo que somos. Un testimonio de nuestras victorias y derrotas, de nuestra grandeza y nuestros errores. Cada civilización que olvida su historia está condenada a repetirla. Y quizás por eso Heródoto escribió no solo para su tiempo, sino para el nuestro, para que nunca olvidemos quiénes fuimos y cómo llegamos hasta aquí. Imagínalo por un momento. Un hombre hace más de 2000 años, sentado en una modesta habitación, con un pergamino en blanco frente a él, con una pluma en la mano, preguntándose cómo contar al mundo lo que había visto. Un hombre que, sin saberlo, estaba escribiendo las primeras páginas de la historia de la humanidad. Heródoto nos dejó algo invaluable: la certeza de que el pasado importa, de que nuestras historias valen la pena ser contadas. Y hoy, cuando leemos sus palabras, cuando aprendemos de lo que dejó escrito, le damos vida una vez más. Porque la historia nunca muere, mientras haya quien la recuerde.